Gracias al Señor por estar aquí en esta mañana. Yo tengo un profundo peso de responsabilidad como todos los domingos, porque esta mañana yo quiero hablar de la conciencia. Y esta palabra está referida y se refiere a lo que hemos hablado en las últimas semanas. Pastor, yo no sé qué hablaron la última semana. Usted tiene redes, tenemos canales, tenemos todo donde usted puede escuchar, no solo de las últimas semanas, sino lo de meses atrás, para ponerse al día, para entender de qué estamos hablando. A veces usamos expresiones, a veces usamos palabras y necesitamos mantener una cadencia, una cadena, un ritmo, porque esto es una construcción que no puede ser hecha así nomás. Por eso empezamos con los jóvenes hablando sobre la conciencia, continué en el servicio del domingo pasado y después vimos algunas expresiones en la semana. Entonces entendí que como casa responsable nosotros tenemos que tener y tenemos que traer algunas definiciones que nos ayuden a tener un centro en este asunto. Porque como casa no podemos ni debemos imaginar cosas sino tener certeza. ¿Cuánto nos ha pasado que, yo no me imaginaba que esto era así? Y hemos complicado la vida. ¿Por qué? Porque decidimos de acuerdo a nuestra imaginación y no lo que era la realidad. Cuando un creyente opera en imaginación y en las definiciones basadas en su imaginación, de seguro va a abrir puertas a la confusión, a la falta de claridad y a la oscuridad de los conceptos. Pastor, ¿usted qué cree? ¿Que esta mañana es el iluminado? No. Nosotros estamos buscando definiciones en común que podamos practicar. Si yo a usted le digo auto, ¿usted en qué piensa? En algo que tenga un propulsor, ya no se puede decir motor porque algo que tenga un propulsor a partir de 4 ruedas, que tenga una especie de timón que lo lleve del punto A al punto B. Ya si es eléctrico, si es híbrido, ya eso lo dejo a su imaginación y a su poder adquisitivo. Pero no, yo pensaba que los autos, andaban abajo del agua. Bueno, acá se ven muchos autos abajo del agua. Los fines de semana, demasiados autos, camionetas, sobre todo abajo del agua. Pero eso no es motivo para... Entonces, yo me imaginaba... Una vez me dijo alguien, es que yo me imaginaba que viajar en avión era otra cosa. ¿Y qué te imaginabas? No sé. Y me hizo un cuento chino así de mitad Disney y mitad chino, que las nubes rozaban. Yo estuve a punto de preguntarle qué había tomado antes de subir al avión, pero después elegí quedarme con la... Dije, yo pensé que era otra cosa. Cada vez que nosotros imaginamos cosas que son del espíritu, nosotros entramos en un sistema dudoso que no funciona y no es ahí lo que queremos construir. Cuando leemos el Evangelio de Juan, vemos a Jesús plantear algo completamente opuesto a la imaginación. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros no estamos para vivir en la imaginación y menos en lo que enseña el sistema. Nosotros hemos sido creados para vivir en la luz del Señor, en completa claridad. ¿Nunca entraste o te hospedaste en un hotel? Yo le temo a los hoteles de noche, oscuros, te levantas en una cama que no es la tuya, en una casa que no es la tuya, y todo no está donde tú caminas. Eso es caminar en la oscuridad. El Señor ha previsto para nuestra vida luz. Cuanto más nos acerquemos a Él, mejor luz y mejor claridad vamos a tener para no caminar en tinieblas. Quiero decirte algo, la gente llora porque camina en tinieblas. La gente le va mal porque camina en tinieblas. Nosotros no está previsto que para nosotros haya los golpes que se lleva la gente en el sistema porque necesitamos caminar en la luz del Señor. Amados, si queremos tener una fe firme que nos sostenga y nos dé seguridad, todo lo que defina esa fe debe ser firme, porque todo lo firme da seguridad. ¿Está planteado? Por eso queremos avanzar en esto. Vamos a avanzar en el conocimiento de lo que nos ha convocado hoy, que es respecto a la conciencia.
Diga conmigo, por favor, conciencia. No diga esto si no quiere, pero vamos a hablar de la conciencia. Ay, bueno. No. Repitan después de mí. Repitan después de hay que tener un poco de interacción porque si no se duermen. Y no voy a hacer lo que hacía un conocido mío que tenía una pistolita de agua. No era pastor, era maestro. Y cuando veía a uno cabecearle... Buena idea, ¿no? Conciencia, según la definición del diccionario, es, esto dice el diccionario, el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Eso es conciencia. Actos propios, no los demás, sino los propios. Esta definición que está sacada del diccionario nos deja ver que de alguna manera la conciencia humana es la primera capa de la espiritualidad. Es la capa del juicio, de la balanza, de las definiciones que todos los seres humanos provistos o hemos sido provistos de parte de Dios. Aunque esta definición del diccionario se refiere a lo moral, vemos que por lo menos apunta a la vida de Dios. ¿Cuántos en su casa de sus padres alguna vez le han dicho que no tienen que robar? Por lo menos te van a decir no robes porque te va a meter en problemas. No, porque tal mandamiento, no. Es moral, pero esa moralidad rosa por lo menos, no rosa del color rosa, sino de rozamiento, rosa una verdad espiritual. Entonces, esta conciencia de que habla el diccionario, que no es la que yo me quiero referir, pero necesitamos entrar en tema para que todos tengamos un entendimiento básico. Y mañana, dentro de un año, cuando algún hijo, alguien o usted tenga que hablar, diga, ¿qué es la conciencia? Bueno, para mí es un ente. No. Para mí es esto y vamos a tener algo que sea común para poder definir qué es un auto, qué es un avión. Nos peleamos cuando decimos qué es comida, porque cada uno se imagina otra cosa. Una arepa, un asado, 6 empanadas, un sancocho, todo eso. Pero al final hace lo mismo, nutre el cuerpo. Nosotros no tenemos que tener ese tipo de divisiones, necesitamos definiciones comunes. Ya demasiado en los últimos decenas o centenas de años hubo demasiadas. Yo me acuerdo de la pregunta, ustedes se salvaron de todo eso, pero cuando tú eras creyente en los años 70 y 80, hola, ¿qué tal? ¿Sos creyente? Ah, sí, había que preguntar porque estábamos todos muy camuflados. ¿Vos sos creyente? Sí. ¿De qué denominación? Yo me agarraba unos broncones. ¿Qué denominación? Ni denominación, ni tres. Yo me peleaba con todo el mundo, sí, yo me peleaba. ¿Qué denominación? Yo le decía así, se ofendía, la mitad de mis amigos cristianos se ofendieron conmigo. Yo no soy de ninguna denominación. Sí, pero yo no soy de ninguna denominación. ¿Qué denominación? Así estamos con todas las denominaciones. Cada uno piensa diferente, entonces estamos todos divididos, todos disgregados, en vez de creer lo que tenemos que creer y después que cada uno tenga sus picardías. Porque las denominaciones son todas picardías de los hombres. ¿Hay alguien de alguna denominación acá? Ya no, dice, ya no. Hermano, eso dividió la mente de las personas. Tú no tienes un cuerpo dividido. Tú tienes un solo cuerpo que es integral. Entonces, cuando leemos en la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo, no es Frankenstein con un pedazo de cada uno. Es el cuerpo de Cristo. Claro, nosotros nos reímos porque a mí se me da por hacer chistes, pero es la verdad que reímos. Entonces no tenemos un impacto en una sociedad. En eso la Iglesia Católica Romana nos pasó el trapo, pero cualquier cosa. Tú vas a donde vayas y es exactamente lo mismo. El curita es negro, o el curita es blanco, o es chinito, o es amarillito, pero es exactamente lo mismo. Por eso la palabra católico, yo no soy romano, pero yo soy católico, porque la palabra católico es universal, no tiene nada que ver con la iglesia romana. La palabra católico quiere decir universal. Nosotros debemos estar preparados para vivir un evangelio universal, que pueda ser aplicado en todas partes del mundo, más allá de su cultura, más allá de las expresiones locales, más allá de todas esas cosas, porque el evangelio es para todo el mundo. Bueno, ¿estamos?
Entonces, vamos otra vez a la conciencia, porque denme cuerda, nomás van a ver. La conciencia original del hombre, como elemento de juicio, de valoración, desde su nacimiento, es alterada por múltiples factores. Hoy vamos a enseñar un poco. Ya lloraron, así que ahora hay que enseñar. Estos factores son el ambiente, o son alterados, por el ambiente donde se desarrolla la vida, la cultura, el ámbito familiar, la crianza, las experiencias y los conocimientos. Todas esas cosas, la conciencia primaria es afectada. Es fácilmente comprobable que no se desarrolla el mismo grado de conciencia en una persona que ha sido criada en un ambiente sano, equilibrado, con ciertos valores y ejemplos equilibrados, que una persona que se formó en un ambiente donde no fueron correctos los valores, donde en vez de ser guiado, instruido y corregido, más bien se lo dejó libre a sus propios impulsos e inclinaciones humanas. No es lo mismo si tuviste un padre que un día apareciste con un lápiz que decía Jorge Gómez y llegaste a tu casa y te dijeron, ¿dónde sacaste? Bueno, no sé. Como le hicieron a un pariente mío, venga. ¿De dónde sacaste ese auto? Fuimos a la casa, fueron a la casa, en realidad no fuimos, fueron. ¿Este es de su hijo? Sí. Devuelva y pida perdón. No se traen cosas de la casa ajena. Así bien, a lo salvaje, a lo padre de antes. Qué gentle parenting, ¿cómo es? Eso mismo, gentle parenting. Ahora te llevaban de la oreja. Ese lo vacunaron, no robó nunca más nada. Y estoy a favor de instruir, no de castigar. Castigar no, instruir. Nuestros hijos dicen ser instruidos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino. Cuando sea viejo no se va a apartar del camino que le marcaste. Ay, las madres, sobre todo las madres. Los padres nos ponemos verdes de bronca, pero y te hacen como si vos entendieras. Lo instruiste, no. Conversación entre dos personas no cristianas de aquella época, de los años 60. Mi suegra llevó a mi cuñado, que tenía 8 meses, imagínense que hoy a los 60 años así, imagínense a los 8 meses. Pobre mi cuñado. Mi cuñado no ve mis videos, así que está salvado. Lo llevó porque dice que hacía capricho a los 8 meses, ¿cuánto era? 9 meses. Y el médico, que tampoco era cristiano, pero entendía un poco, le dijo, ¿le parece, doctor, que yo lo tenga que corregir? Dice, ¿cuánto tiene el nene? 8 meses, ya perdió 8 meses, señora. Lo acostaban y era el exorcista. ¡Ah! Lo sacaban de los brazos. ¡Ah! Dijo, déjelo, hágale así, en el pañal y dígale, ¡shh! Y va a ver cómo se... A un socio que maneja la multimedia le pasó lo mismo. Yo le había puesto en la cuna con abrojos. Tú lo tenías así y cuando hacía así, ¡ah! ¡ah! Era automático. Mientras lo tenías acá no hacía nada. Pasaba 6 huracanes y no pasaba nada, pero lo ponías en la cuna. Entonces yo le denominé la cuna con abrojos. Hasta que un día me di cuenta que un chiquito que tenía 3 semanas de nacido nos quería gobernar a nosotros que teníamos casi 30 años o 30 años. Le dije, ¿sabe qué? Tranquilo. Lo puse así, le dije, usted se calla la boca y duerme acá. Hizo... Y hasta el día de hoy duerme ahí. No fue tan malo, no está... No. Mira, a mí mi papá me dio por el campeonato. Y yo no estoy traumado, no. Más bien que yo creo que si el viejo se enterara de todas las que hicimos y no nos dio, a él andaría. No podemos tener buenos resultados si no obedecemos las cosas que están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a instruir a nuestros hijos.
instruirnos nosotros mismos para instruir a nuestros hijos. Si los hijos tienen unos padres que son desobedientes, ¿por qué? Como hay visitas, ¿por qué diantres usted cree que su hijo va a salir obediente si usted no obedece? Entonces, si nosotros no obedecemos al Señor, ¿por qué creemos que nuestros hijos por decantación van a obedecer? Primero tenemos que obedecer nosotros, y la autoridad creciente que Dios nos da hace que nuestros hijos obedezcan. Es una ley. Es una ley. Y los hijos deben sujetarse a sus padres, aunque revienten en el sentido, porque es una ley espiritual. Si nosotros salimos por desobediencia de abajo de la cobertura de nuestros padres, después no nos quejemos. Y hablo de todos nosotros. Por eso el padre es nuestra cobertura. Cuando nosotros nos queremos hacer los pícaros, y voy a salir a propósito, de la cobertura, después nos pasa de todo y dice, oh padre, no hay problema, vuelva. Quiero decirles algo a todos. El padre no sale a buscar, el padre espera en la puerta. El papá del hijo pródigo no lo salió a buscar, lo esperó en la puerta. Entonces, amados, es hermoso, es hermoso. Todos dicen la parábola del hijo pródigo. No, señores, la parábola del padre amante que esperó confiando en que volviera. Y nunca que un hijo vuelve, el padre lo condena. Lo abraza, lo vuelve a vestir, lo vuelve a revestir, lo alimenta y lo vuelve a su posición de hijo. Eso que no, yo al final yo pensaba, señores, maravilloso es Dios y maravillosos somos nosotros si entendemos a Dios. Vamos a la conciencia. Vamos a hablar sobre conciencia primaria en el ánimo de traer una definición común. Aunque personalmente yo creo que toda la conciencia es espiritual, solo que la conciencia primaria, exterior, por decirlo de una manera, opera en menor grado o en menor intensidad que la conciencia espiritual. Ahí estoy llegando. El Evangelio despierta la conciencia espiritual, nos saca de estar muertos en nuestros delitos y pecados, porque eso dice la Biblia, que nosotros al no conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por vivir nosotros para vivir fuimos recuperados en Él. Por haberle conocido fuimos recuperados de Él. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio una persona desmayada? ¿Que se desmayó? ¿Alguna vez vieron a alguien desmayado? ¿Que perdió la conciencia? ¿Estaba como muerto? Bueno, esa persona estaba como muerto. En realidad nosotros dice que estábamos muertos. Y Él nos dio vida, y una vez que nos dio vida, nosotros recuperamos la conciencia. Yo estoy medio peleado con eso que dice, no, a partir del día que yo levanté la mano, ese día no fue antes, quiero notificarte que fue antes, porque yo no vi nunca a ningún muerto levantar la mano y aceptar a Cristo como su Salvador. Después tú hablas con la gente y dices, sí, yo sabía, porque yo ya me había visto mi vida se iba desbarrancando. Ahí el Señor te dio nueva vida, solo que estabas medio mareado y media mareada todavía. Te habías caído ahí te dio media conciencia hasta que viste tu salvación y hiciste, ahí Dios nos da, déjalo que se crea que este levantó la mano y tuvo algo que ver. Pero en realidad el Señor nos amó tanto, nos amó primero, por eso la Escritura dice nos amó primero, que nos dio vida juntamente con Cristo para que nosotros medio que tomáramos aire y ahí reconociéramos como que el Señor... ¿Vieron cuando algún niño ayuda a sus padres a cargar las bolsas? Que va el padre con 10 bolsas y el nenito de 2 años dice, yo te ayudo, 3 años. Y te agarra la bolsa y lo único que hace es atrasarte en el caminar porque tú vas ahí y uno lo hace. Bueno, así ha hecho el Señor con nosotros. Dejarnos creer que nosotros tuvimos algo que ver, cuando en realidad fue su gracia, fue su amor, fue su misericordia que nos sacó de muerte y nos hizo vivir juntamente con Él. Nosotros... habíamos perdido la conciencia, pero la recuperamos a través del nuevo nacimiento, totalmente. Por eso que el Evangelio, bien predicado y bien entendido, no solo nos resucita, sino que trae un equilibrio, voy a usar esta expresión, un equilibrio en la conciencia del ser espiritual. Acá quiero llegar. Recuerde que nosotros somos principalmente seres espirituales a los cuales se nos dio un alma y se nos revistió de un cuerpo, algunos más lindos, otros no.
que es el que nos da legalidad para habitar aquí en la tierra. ¿Sabe que la única forma de entrar legales a la tierra es a través del vientre de una mujer? Y Jesús fue tan cuidadoso, respetó tanto el diseño, que siendo Dios y pudiendo haber irrumpido en la tierra con todos los atributos divinos, por una cuestión de obediencia al diseño del Padre, tuvo que entrar al mundo a través de una mujer y habitar un cuerpo de carne para que en el tiempo señalado por el Padre se manifestara aquí en la tierra. Por eso que Satanás y sus huestes son ilegales en la tierra. Esos sí que son ilegales en la tierra, porque no entraron ni nunca podrán tener un cuerpo para manifestarse. Ya, así. Por eso usted no tiene que andar peleando con ilegales. Usted tiene que sacar de su vida la operación de los ilegales en la vida de los hijos. Punto. Con todo lo que eso conlleva. ¿Qué guerra espiritual ni guerra espiritual? Es no y se acabó. Ahora, ¿de qué estoy hablando yo? Porque estamos hablando de la conciencia. Ya metimos al loco y al diablo y a todos los demás, que no tiene nada que ver nada en esta mañana. Estamos hablando de conciencia. La diferencia entre Jesús y nosotros es que sí Él tuvo conciencia perfecta de lo eterno. De hecho, Él tenía la conciencia perfecta. Y cuando hablo de la conciencia perfecta, no hablo de una persona que tiene conciencia limpia, por decirlo de alguna manera, ya lo vamos a expandir, por no haber cometido pecado. De hecho, Jesús nunca pecó. Cuando hablo de conciencia perfecta, de lo eterno, estaba tan consciente de su eternidad que Él decía a la gente: lo que yo escucho hablar al Padre es lo que le digo a ustedes, no tengo nada que inventar. Yo no tengo nada que inventarles en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, según lo que estaba Él hablando, sino que decía: lo que yo escucho hablar al Padre, se los transmito a ustedes, porque si alguien estuvo consciente de su condición divina y a su vez no desentonó aquí en la tierra, ese fue Jesús. Él tuvo conciencia perfecta. Ya saben, la conciencia perfecta no está referida a no tener paz por haber cometido pecados, sino que yo quiero ir un poco más allá y hablar de conciencia en lo referente a la conciencia en la forma de ser conscientes o inconscientes. Yo me acuerdo esto. Cuando yo era un jovencito muy chico, de 10 años, un niño todavía, se pusieron de moda las motos, me acuerdo, las motos importadas. Entonces, todos mis amigos, o la mayoría, se compraron motos. Entonces mi abuela me decía: no subas con eso, que son unos inconscientes. Y éramos un inconsciente, porque yo me acuerdo de algunas cosas y sí, éramos inconscientes. Andar a 100 millas sin casco, éramos unos inconscientes. Y no es que, bueno, vas en una recta, no, entre medio del tráfico, estamos vivos de milagro. Aunque he perdido muchos amigos, pero estamos vivos de milagro. Sí éramos una inconscientes. ¿Por qué digo inconsciente? Porque no éramos conscientes de los peligros. Tenemos que pedir al Padre y entender que tenemos un nivel de conciencia en el cual tenemos que aterrizar. Estoy buscando las palabras de algunas cosas que veo en mi espíritu, al cual nosotros tenemos que aterrizar. Pero vamos a hablar de lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Hay 2 tipos o 3 que vamos a tocar en esta mañana. La conciencia corrompida. En la carta a Tito, Pablo le dice así: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libre de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser
hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado. Ya todos quedamos descalificados, pero bueno, eso para otro. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿A dónde estaba Tito? En Creta. Y mire que usted cree que usted ve las novelas esas turcas y había drama. No, allá había drama. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A eso hay que taparle la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancia mala vida. Cualquier parecido con la realidad hoy es pura casualidad. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses, Pablo cita, porque Pablo había estudiado, cita a un filósofo y una persona que era un poeta de su época, pero este poeta, a pesar de ser de Creta, no tenía no tenía buena onda con los cretenses. Dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Eso está en la Biblia, léalo, la carta de Tito. Y Pablo, que los conocía, dice, y es la verdad. Por eso, dice, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. O sea que si andas medio de mentiroso, mala bestia, glotón y perezoso, con reprenderte, deberías, ¿no? Por eso repréndelos con severidad a fin que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de mitos judíos, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, mire lo que habla esa gente, tienen corrompida la mente y la conciencia. Ahora vamos, ¿cuál era el fruto? Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. ¿Qué tiene esa gente que actúa así? La conciencia corrompida. ¿Qué hablamos de nosotros que era corrupción? Que era podredumbre. Tienen la conciencia corrompida, podrida. Pero fíjense una cosa, está hablando de esa gente y te dice, y Pablo dice que los reprenda con severidad a fin de que sean sanos en la fe. A mí me gusta leer estas cosas porque Pablo no está condenando a gente que hoy no conoce o que, sino que está dándoles la chance que si los reprenden en la fe, esa gente tiene chance de recuperarse. Pero tenemos que tener una lectura también, porque tampoco uno puede decir, bueno, yo hablo con ese amigo que yo tengo y cada vez que hablo yo salgo con una tristeza que no sé por qué. Si la gente dice así, me hace mal. Bueno, tiene que entender qué está operando en esa persona. Porque me siento yo, una vez me dijo uno disminuido, era así bajito. Disminuido, yo dije, si te se siente disminuido. Cuando habla con esa gente, ¿qué nos queda para...? Así me dijo, me siento disminuido cuando hablo con esta persona. Diga conmigo, conciencia corrompida. Dice 1 Timoteo, eso para que lo que dice que no leemos la Biblia, vamos a leer la Biblia. 1 Timoteo 4, 1 al 5, dice así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Vamos a parar ahí. Conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado. Era lo mismo que estaba hablando en Creta. Para que los creyentes conocedores de la verdad lo coman con acción de gracia, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. ¿Qué dice que tenía esta gente? Conciencia como endurecida. Puede haber gente con conciencia corrompida, puede haber gente con conciencia endurecida. ¿Está bien? También dice otra expresión, dice que tienen la conciencia cauterizada. Otra expresión dice eso. Quiero decirles algo. Cuando uno habla con ese tipo de personas, a menos que haya una operación del espíritu dentro de su espíritu y les revele la verdad,
no hay mucho para hacer si orar por ellos. Usted no gaste palabras, porque palabras se confrontan por palabra, pero cuando la vida del Espíritu toca el Espíritu, acciona sobre el Espíritu, es la única forma de que haya una vida que empiece a actuar de otra manera. Si bien nuestras palabras portan espiritualidad, porque nuestras palabras portan espiritualidad y nuestra palabra, como la del Señor, es espíritu, y rogamos que también sea verdad, nosotros tenemos que entender algo. No se combate palabra por palabra cuando se tiene la vida del Espíritu. No podemos meternos a combatir palabra por palabra, porque a ver, pastor, yo lo he hecho durante 10 años, ¿cuáles son los frutos? Y la verdad que ninguno, muy poco. Bueno, deje de hacer lo que desgasta y no trae fruto. Y no significa que no vamos a hablar, pero llega un momento que uno empieza a confrontar cosas que no deben ser confrontadas por palabras, sino que deben ser confrontadas en la oración. Y sí, cuando Dios nos da por su Espíritu apertura, ahí entramos con la palabra justa, que muchas veces no es la palabra que nosotros tenemos, sino la palabra del Señor, que trae libertad, que muestra gracia, que muestra favor, y es como una llave que abre. Tú te puedes pasar 50 años probando 50.000 llaves que son mal hechas. Cuando tienes la llave normal, abre y cierra sin problema. Tenemos que llevar a la parte buena. En la carta a los Hebreos, miren, por eso estoy haciendo una introducción. Recuerde que el escritor, no sabemos a ciencia cierta, probablemente ha sido el apóstol Pablo. Por razones obvias no se quería identificar, porque saben que los hebreos no le tenían mucho cariño a Pablo, pero él usa el idioma cultural que ellos entendían. ¿Cuántos más o menos tenían 10, 15 años en el año 85? ¿Cuántos estaban conscientes en el año 85? A ver. No se hagan... No. En 1985, a ver, ¿cuántos más o menos tenían algo? Levanten las manos porque los voy a empezar a señalar y van a quedar todos como... Ya se han sacado como 20 años todos. Si en el año 85 llamándonos por los teléfonos de cable, ¿se acuerdan? Y yo tenía unos amigos que se traían esos cables largos de acá, así que caminabas así para que todo el mundo viera el cable, ¿viste? El cable salía como... Si yo te decía en el año 85, mándame un email, ¿hubieras entendido? Haceme un mensaje de texto, mándame un WhatsApp, haceme un screenshot, haceme una captura de pantalla. ¿Hubieras entendido? ¿No? ¿Por qué lo entiendes hoy? Porque es otra cultura. Porque es una palabra de uso normal. Pablo les hablaba a los hebreos en su idioma. El escritor explica referencia a la conciencia culpable de pecado. Explica cómo los sacrificios en el templo, la sangre de los animales, no eran suficientes para quitar los pecados. Por eso tenían que ofrecerse continuamente y aún así no limpiaban los pecados, no limpiaban la conciencia. Pero también relata maravillosamente que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para quitar de una sola vez y para siempre los pecados y para traernos una limpia conciencia, que es a donde yo quería llevar. Mire, vamos a leer Hebreos 9:1 al 14. Ahí le está escribiendo Pablo. El primer pacto tenían sus normas para el culto y el santuario terrenal. Se habilitó este santuario de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Mira, si le hubiera dado detalle, te mete 16 capítulos. Pero bueno, ahí se frenó y no más. Pablo o quien haya escrito. Entonces ahí dice, ahí llega. Después de haber descrito todo, se mete al campo de juego.
ahí dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del santuario, no en la segunda, para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, y más vale que estuviera bien purificado porque si no moría. Los sumos sacerdotes tenían unas vestiduras que tenían campanitas y en su pie tenía una soga larga que cuando entraba, si se dejaba de escuchar las campanitas, lo sacaban al gordo para afuera porque había muerto. Imagínese, por eso imagínese esto, la gloria, yo no creo que estaba la gloria del Señor porque dice que la gloria del Señor cubre la tierra, pero por lo menos una porción de la gloria del Señor estaba ahí adentro, porque adentro no había iluminación y había luz. Entonces, si el sacerdote no estaba purificado, según lo que Dios había mandado, entraba y moría. Cuando Cristo muere en la cruz, ese lugar santísimo, del lugar santo, tenía unas telas, que era, ¿cómo se llamaba? El velo del templo. El velo del templo tenía, si ustedes tenían 1,20 m, o sea, ¿cuántos pies? 4 pies de ancho. 4 pies de ancho. O sea, no era una tela de... no. Ahí yo leí una lectura, que cuántas toneladas de presión hubieran necesitado para rasgar eso. Era una tela que era muy ancha, eran muchas capas. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que Dios ya no tenía exclusividad con un pueblo, sino que la vida de Cristo era expandida para todos los demás. Bueno, entonces, ahí estamos. Pero la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrezca, por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, está hablando de ese templo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar, ahí quería llegar, la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulación externa, diga conmigo, externo. Ahí está, relacionada con alimento, bebida y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado, escuche esta palabra, para reformarlo todo. Y ahora viene la maravillosa del capítulo 11. Pero Cristo al presentarse, le está hablando a Hebreos, cuidado que le está hablando del email que tú no conocías, ahora lo conoces, le está hablando en el idioma que yo entendía. Pero Cristo al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, la palabra original es venideros, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en lugar santísimo, no lo hizo con sangre de macho cabrío y becerro, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabrío y de toro y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Miren, cuando nosotros vemos el Viejo Testamento, el Viejo Pacto, todo era externo. Por eso decir hoy, como decían los profetas del Antiguo, el Espíritu del Señor está sobre mí, es un error doctrinal porque hoy vive en nosotros. No puede venir algo sobre mí que está adentro. ¿Cómo vamos a vivir hoy con una conciencia comprometida cuando ya nos ha sido brindada las posibilidades de vivir con limpia conciencia? Mire lo que dice Hebreos 11,
10 al 19. 10, 19. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza, miren, para entrar al lugar santísimo. Ya no nos va a matar nadie por entrar al lugar santísimo. Ya no hace falta que yo me ponga una soga, porque yo tengo confianza por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, del velo, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Cuando su cuerpo fue rasgado, fue la figura celestial del templo rasgándose, la cortina, el velo del templo. Dice, acá está. También tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe interiormente purificado de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amados, amada iglesia, amados hermanos, la limpia conciencia no es solamente no recordar los pecados o la falta que un día cometimos, eso lo incluye. Tener limpia conciencia es haber entendido que el Señor pagó por todos mis pecados y yo no tengo que andar flagelándome por lo que un día hice, porque el Señor ya me perdonó. Lo que no tengo que es volver a esa posición, nunca más. Pero no puedo vivir toda mi vida lamentando lo que un día hice, porque tengo que tener limpia conciencia. Limpia conciencia. Y la limpia conciencia no es una cuestión psicológica, es una aceptación de la obra suficiente de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos tienen alguna deuda monetaria aquí? ¿Cuántos deben dinero? ¿O cuántos tienen, yo estoy pagando una casa? ¿Cuántos tienen compromisos? Bueno. No importa el precio. Porque tú le dices a una persona, a mí me dicen, debo $1,000. Déjame ser tu amigo. Ora por mí, vos que debes $1,000. A un multimillonario vos le decís, debo $350,000. Eso depende de tu... A un niño te dice, debo $20. Eso está como el judío que estaba en el templo y fueron a la mañana y había uno que decía, Señor, dame $50 para la luz. Y el otro decía, Señor, que me concedan el préstamo para construir el edificio, 10.5 millones. Y este estaba al lado y decía, Señor, 50 para la luz. Y este dijo, Señor, sacó 50 y dijo, Tomás, no me lo distraigas, anda a apagar la luz. ¿Vio que en la congregación usted se puede reír? Amado, la limpia conciencia no es no recordar los pecados y faltas. Es tener una conciencia que nos sostenga para vivir la realidad de Dios. Es vivir consciente permanentemente de que nosotros habitamos el reino de Dios y no tenemos por qué dejarnos guiar por el sistema. Jesús dijo, no te pido que lo saques del mundo, pero sí, mire por favor, que lo guardes del mundo. Usted va a ir mañana y se va a comprar un pantalón, lo que sea, marca lo que sea, y una camisa marca lo que sea. Usted, bueno, a partir de hoy vamos a usar todas túnicas confeccionadas. Por favor. Zapatos de piel, acá, ¿qué sería? De piel de racún, porque hay muchos. Solamente nos vestiremos de piel de racún, que no te agarre el verano cubierto de piel de racún, porque lo que va a hacer... Nosotros vivimos y convivimos, pero el mundo y su sistema no se puede meter adentro de nosotros. ¿Cómo se mete el sistema adentro de nosotros? ¿Sabe lo que le tenemos que decir a nuestros jóvenes sin tener vergüenza nosotros? Que ellos tienen que ser diferentes a los demás. Bueno, a partir de ahora, si todos usan pantalones finitos, yo voy a usar... No tiene nada que ver. Y todos se ponen camisa blanca, yo me pongo camisa negra. No tiene nada que ver. Porque ¿qué hizo la religión? Si tú eres esto, si tú no predicas de saco y corbata, no eres santo. Hermano, el uniforme no hace a la persona.
El uniforme no hace a la persona. Te da un estatus para que la gente te reconozca, pero no cambia el corazón ni la vida de las personas. Yo conozco gente que ha pastoreado gente, amado personas y nunca se ha subido en la plataforma. Y conozco gente que se sube en la plataforma y son unos lobos rapaces, están solo detrás de la billetera de las personas. La corbata, el hábito, la sotana no hace al servidor del Señor. Lo que hace es un corazón entregado a la vida de Cristo, entregado a las personas, entregado a servir al prójimo. Eso es lo que hace. Necesitamos, por esa conciencia que el Señor nos ha dado, vivir plenamente consciente de que nosotros habitamos el reino de Dios. Pero eso es una conciencia que tiene que ser despertada, tiene que aterrizar en nosotros. Amado, la novedad de vida, el ser salvos de nuestro pecado, no es solamente eso, sino vivir con la conciencia de que nosotros hemos sido comprados y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amado, hay que vivir conscientes de que nosotros somos protegidos y guardados por el Señor. Por eso te dije esta mañana, no tengas temor. Haz todo lo que tengas que hacer para mantenerte. Tú no te tienes que entender, tú no te mantienes con tus propias fuerzas. ¡Ay de ti si tú quieres que te vas a mantener con tus propias fuerzas! Bueno, si quieres mantenerte con tu propia fuerza, adelante, pero quiero decirte que hay un sistema mejor, que es el sistema de la gracia de Dios. ¿Y qué? ¿Usted no sale a trabajar mañana, como todos ustedes? Con la responsabilidad que todos tenemos. Pero yo no estoy creyendo que yo lo voy a lograr porque yo sepa, por la experiencia, por las cosas. Es por gracia. Cuando tú le metes a la gracia, cuando tú le metes gracia, todo lo que tienes que hacer, tu vida tiene que ser diferente, mi vida tiene que ser diferente. Porque si tú no vives en gracia, te vuelves al otro lado, que es la de los desgraciados. Desgraciado es fuera de gracia. Amados, tenemos que vivir conciencia o con conciencia de que hoy hay alguien que espera mi expresión espiritual. Hay alguien de los que nos está rodeando que espera mi expresión espiritual. Vivir con una conciencia real que exprese gratitud a Dios. Amado, vivir con la conciencia justa, esto no es ni más ni menos de mi responsabilidad con la nueva generación. Lo dije, pero lo voy a volver a repetir, porque nuestros hijos van a imitar todos nuestros comportamientos, van a imitar todas nuestras palabras, todas nuestras expresiones. Si tenemos expresiones de fe, de gracia, de bondad, de paz y de rectitud, ellos las van a imitar. Si tenemos expresiones de la otra categoría, también la van a imitar. Entonces dentro de 10 años no te pregunte qué falló. Claro, tengo un hijo de 40 años, ya toma tus propias decisiones, tranquilo. Pero mientras estén bajo nuestra administración, hermano, tenemos que ser fieles administradores. Y por último, vivir con la conciencia de que si hay un nuevo nacimiento, los problemas que no corresponden al diseño de Dios se resuelven solo por la palabra de Dios y no por tus inventos magníficos. En la palabra de Dios está contenida todas las soluciones a nuestra vida si nosotros las aplicamos. Si nosotros andamos inventando, quiero decirte, como padre y como pastor, no nos va a funcionar. Pero si apelamos a la vida del Señor, si le decimos esta tarde, mañana, cuando tú quieras, te recuerdas 3 palabras de esto: Padre, yo quiero tener conciencia de que soy tu hijo. Quiero tener la conciencia de que soy tu hijo. Quiero vivir en un sistema de limpia conciencia para poder entender lo que nunca entendí, para que se me abra el entendimiento que nunca se me abrió. Porque, Señor, yo quiero amarte mejor, quiero expresarte mejor, quiero que la gente que se me cruce, no como un religioso insoportable, pero la vida, lo que hablamos al principio, el olor de Cristo se siente en mi vida.
Pongámonos de pie, por favor. ¿Saben lo que es vivir en un sistema donde siempre la conciencia te está acusando? ¿Sabe lo que es vivir con limpia conciencia? De que el Señor, de que puedas decir, la verdad, Señor, yo hice lo que me pediste. Estoy seguro que yo hice lo que me pediste. ¿Sabe el descanso que trae tener una limpia conciencia? ¿Sabe el descanso a tu alma? Porque la que se agita dentro de nosotros es nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene duda, la que por ahí cuando se pone encima del Espíritu gobierna nuestra vida, nos agarran esos berrinches que no creemos ni en la luz eléctrica. Entonces cuando el Espíritu vuelve a gobernar, se produce el orden que tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestras emociones nos gobiernan, queremos hacer justicia por mano propia. Este va a ver, esta va a ver, me va a escuchar. Esto no va a quedar así. Amados, tú fuiste creado, yo fui creado, nosotros fuimos creados para vivir en limpia conciencia. ¿Sabe cómo se vive en limpia conciencia? Palabra que ustedes han escuchado por años. Teniendo cuentas. No, yo hace 24 años que cargo con esta carga. Déjala. Así yo escucho toda mi vida. Así tienen que poner la voz así, si no, no funciona. Toda mi vida con esto. Suéltala. Es que no, suéltala. ¿Qué haces llevando una carga que no te dio? ¿De qué hablamos las semanas anteriores? Llevad mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Después, claro, tenemos muchachos de 20 años con ansiedad, ataques de pánico. ¿Cómo no van a tener ansiedad, ataque de pánico si están llevando una carga que ningún hombre ha sido diseñado para llevar? ¿Cómo no va a ser una generación atacada por un montón de cosas que antes nosotros ni le conocíamos el nombre? Y no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, porque el mejor tiempo que estamos viviendo es hoy. Nada, eso que no, hoy. Amados, hay que resolver esto generacionalmente. Hay que resolverlo generacionalmente. Y hay una sola solución a nuestra vida: entender el sacrificio de Cristo en la cruz, el pago de toda tus deudas. Y ahí yo te quería llevar. Imagínate que mañana recibieras un email del banco. Señor, el pago de su casa, que es hasta la tercera venida de Cristo. No la segunda, la tercera venida de Cristo ha sido cancelado. En realidad no ha sido cancelado. Un benefactor pagó por usted. Ahí me ven descontrolado. No, descontrolado nada. Ahí sigue. Ay, claro, así es fácil la gracia. Esta mañana le dijeron tanto den gracia. Ahí fácil da gracia. Hermanos, había una deuda que nosotros no la hubiéramos pagado ni con todo el oro del mundo, que era el pago de nuestros pecados. Y fueron pagados. Ese velo que había, esa separación que había, impedía que el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios. Cuando eso se abrió, nos dejó el camino abierto. ¿Sabe dónde está el camino abierto? ¿A dónde? Al trono del juzgamiento. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo es el trono? El trono de la gracia. Entonces, ¿por qué yo voy a vivir como un desgraciado? Y ahora medité, los hombres están ofendidos conmigo. ¿Por qué yo voy a vivir con una persona fuera de la gracia si yo puedo tener acceso al trono de la gracia? Yo no estoy entendiendo esto, pastor. Ora para que el Señor te lo revele. Pero hay un trono donde nos podemos acercar y ese es el trono de la gracia.
Mira, puede haber sido, yo le iba a poner otro título a esto, que de hecho lo así por picardía, hijos conscientes, hijos inconscientes. Podemos ser hijos, pero aún ser inconscientes de la gracia con la cual nosotros contamos. Yo recuerdo un hombre en Argentina, un hombre de condición humilde, y se había ganado el premio mayor, $1.000 millones. Como cuando se arman esos premios que salen en la televisión, que uno se entera que hay $1.000 millones. Y le hacen un reportaje. Y le dice, ¿qué va a hacer con este dinero? Y el hombre, que era un hombre de condición humilde que no tenía, él dice, ¿vieron esos localcitos de la vaquita que venden leche, así? Bueno, en Argentina se llaman despensas. Una despensa casi siempre es el comedor de una familia que abrieron un hueco en una ventana, entonces compran mercancía y la venden así al por menor. El hombre dijo, espero que me alcance para poner una despensita, fue su respuesta. Y el tipo tenía $1.000 millones. ¿Sabe que a veces actuamos como este hombre? Con la gracia del Señor. Queremos echar mano de las cosas humanas cuando tenemos la vida eterna y la gracia del Señor para movernos en ella. Deja de vivir tratando de ponerte una despensita y acércate al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia. Yo no quiero tocar tus sentimientos hoy, de hecho que vamos a terminar acá, ni una canción vamos a cantar. Pero que te lleves esta impresión en tu espíritu. Porque yo no he venido aquí para que tú te sientas conmovido por la palabra, sino para que esta palabra ponga una impronta en tu vida y tú puedas caminar por esta palabra. Que cuando esta tarde o esta noche te acuestes y mañana te levantes, no te levantes igual. Sepas que eres hijo, que tienes los deberes pero tienes los derechos del hijo y que tienes libre acceso al trono de la gracia y a vivir en una limpia conciencia. Pastor, pero yo he pecado, todos hemos pecado. De hecho, despreciar a tu hermano habiendo conocido al Señor es pecado. Yo fui de una... Dice que el que miró a una mujer para codiciarla, yo nunca la toqué, pero ya adulteraste con ella en su corazón. Estamos al horno, completamente. Pero para eso hay un perdón y una restitución de nuestra vida. No se supone que tú vivas cargado toda tu vida con las mismas cosas, ni arrastrando las cosas que te hicieron, ni arrastrando las cosas que hiciste, porque hay una nueva vida. Hay una nueva vida a pesar de que lleves 25 años yendo a una iglesia. Hay gente que me dice, llevo 25 años, dormir en un garage no te convierte en auto. Ir a una congregación no te convierte en un cristiano si no haces los cambios que el Señor revela a tu vida. Solo te da más chance. Ir a una iglesia solo te da más chance. Para eso hablamos esta palabra. Y para eso ocasionalmente hacemos lo que yo voy a hacer ahora, que es enviarte a gestionar la palabra. El mundo espiritual funciona por envío. Yo te envío en el nombre de Cristo Jesús a gestionar esta palabra para que se produzcan frutos abundantes de justicia en tu vida. Y ahora sí le puedes dar un aplauso al Señor.